nuevamente acá en este espacio propuesto por Nicolás Martínez, que le dimos el llamar Clínica Adentro, la supervisión como transmisión. Hoy vamos a tener una invitada o alguien que se suma, Paola de la Tos de Dora. Bueno, esperamos que les siga interesando. Gracias por lo que están enviando y las distintas propuestas que se van armando en ese diálogo. Bueno, pasamos a esto. Hola, Buenas. ¿qué tal? ¿Qué haces, Pavo? Bien, nerviosa, ¿me ven? Sí, te Bacana. escuchamos. Quiero ver a Bueno, los tres. Ejemplo. Ahí está. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Nerviosa ¿yo? dijiste? Sí. Ay, sí, estoy bastante nerviosa. O sea, ahora creo que me aflojé un poquito, pero venía pensando, bueno, todo lo que uno piensa, ¿no? Y no pensé nada, y no sé qué voy a decir, y no sé qué voy a hablar, y si digo boludeces, bueno, todo lo que ya sabemos. Es que ese es Bueno, acá es el espacio para decir boludeces. Eso Claro. es lo que hablamos con Nico, en clínica adentro nos permitimos decir boludeces. Y le Qué sacamos mira, jugo a los errores. bueno, qué bueno. es un buen puntapié eso, les cuento. A mí me estuvo escribiendo un muchacho por Instagram y comentando los reels, ¿no? Comentando ese pequeño recorte. Y cuestionando, ¿no? Era sobre los fallidos, cuestionando por qué la posición del analista no debería insistir en por qué dejar pasar los fallidos, eso no sería, ¿eh? Y se armó un lindo debate en ese punto, porque yo lo que les terminaba explicando es, vos viste un recorte, después fíjate la charla, pero a pesar de todo, lo que intentamos es poder hablar de esos temas de otra manera. Yo creo que si vos sostenés eso, podríamos debatirlo, e incluso como en la misma charla se decía, en una clase no nos agarran diciendo esto, ¿no? Ujú. Y claramente estaríamos hablando de otra manera, de la posición del analista, yo qué sé, pero abrite un poco a la idea de si todos los fallidos hay que insistir y qué habla de la posición del analista bueno, ahí fue un debate bastante arduo, que incluso lo invité al muchacho, ¿querés charlar? ¿Querés como, dale, que está bueno? Eso no Qué bueno. me dijo que no. En realidad la dejó pasar, pero estuvo interesante porque justamente lo que yo entendí es que es eso, es generar un espacio donde se pueden hablar de un montón de cosas que habitualmente si las querés difundir, yo qué sé, las dirías de otra manera, y ese Mm. decir de otra manera vuelve a traer cierta cuestión anquilosada, cierto no respeto por lo que los errores, las cosas que nos pasan, lo más habitual que nos pasa, demás. Y es como si de repente no tenemos un manual, pero apareció el manual, ¿no? De lo Mm. que tenemos que... Total. Sí, sí, sí. Sí, que además uno en la clínica realmente deja pasar un montón de fallidos, porque no todos son interpretables y no todos son a resaltar, y lo mismo como pacientes, también dejan pasar un montón que, bueno, qué sé yo. Incluso Mm. a veces los propios como analistas que tenemos con un paciente. Sí. Bueno, Pau, qué crees? ¿Qué es esto de la supervisión como transmisión? ¿Qué es lo que estuviste pensando y que así lo tiramos más a la charla? Ay, no sé, no pensé nada, no pensé. Em, No te creo. Sí, Ay, pensó. la verdad que no sé, como que no. O sea, yo vengo viendo las charlas de ustedes y la verdad que me parece que están buenísimas. Y me parece que se da algo que se puede hablar de cosas que en otros espacios no he escuchado. Eh, y la supervisión como transmisión. La verdad es que lo que me imagino que algo de la experiencia del supervisor se pone en juego en la escucha del analista que está supervisando. Em, Me lo estás volviendo teórico y estás pensando mucho. sí, A mí me gusta la parte donde vos estuviste viendo algo y dijiste, ah, che, de esto no se habla, ¿eh? Eso hablemos. Porque sí, bueno.
Sí, no, Bueno, no vamos a ir a debatir y me voy a poner la pilcha ¿viste? De profesor y no quiero. Quiero charlar de otra está manera. bien. Tenés razón. Me voy a hacer un mate que el mate siempre, Ahí siempre. está, claro. Estaba pensando en una colega que hace poquito, somos un grupo de tres en el WhatsApp, y hace poquito supervisó a una paciente de ella que a su vez es analista. Y puso o sea, preguntó algo, dice, chicas, se cobra, yo a esta paciente le cobré un poco más que la sesión como analizante. ¿Está bien? ¿Se cobra más la supervisión que...? Y yo automáticamente le dije, sí, claro, se cobra más. Ah, mirá, digo, a mí siempre me cobraron más. Ah, ¿y vos supervisás con tu analista? No, la verdad que nunca jamás supervisé con un analista mío, siempre como superviso por fuera. Em, y ahí me quedé pensando, bueno, ¿y por qué se cobraría más una supervisión? Y qué O cuál sería concluiste? la diferencia? Y- Y la Bueno, verdad que no tengo una respuesta. esto de lo que inaugura es algo interesante. Primero, ¿qué se cobra en una supervisión? ¿No? Mm, ¿Qué honorario es el que se pone en una supervisión? Empecemos por, seguramente hay una tarifa, yo cobro tanto, listo, eso no hay debate. Pero ¿qué es un elemento o no es un elemento no es una intervención del supervisor, supervisora, pero es un elemento a tener en cuenta? Entonces, esta diferencia que vos decís, se cobra más, todos dan por supuesto que se cobra más. ¿Por qué? Para establecer una diferencia, yo diría. Si así es, tus sesiones pagas tanto, si querés supervisar con tu analista y que sea el mismo monto, no sé si te hizo salir de tu lugar de paciente cuando vos estás queriendo hablar como analista de un paciente. Entonces esa posibilidad de cobrar diferente, yo diría, ni siquiera claro. diría cobrar más, tendría que ser cobrar diferente, hace que haya una diferencia con lo que vos pagás como paciente. Vas a pagar a tu analista como paciente es una cosa, vas a pagar a tu analista como supervisante, debería ser diferente. Ahora, Mm, ¿cuál es ese otro honorario que aparece ahí? mm. Claro, ¿qué plus estás pagando? ¿El Yo plus nunca para me lo planteé abajo esto. o para arriba, eh? Para abajo o para arriba el Sí, plus. sí, A sí. mí- Bueno, en este caso era para arriba, era como un plus, un poquito más. exacto, exacto. Y eso Mm, dice, si no, no lo estarían debatiendo, eso dice como mm, que yo creo que para mí tiene que haber una diferencia. En principio eso. Puede mm, ser que sí, puede ser que no, incluso nominalmente. Y yo nunca cobré un honorario, bueno, hay algunos que me lo establecen, ¿no? Que me dicen, ¿te parece tanto? Bueno, listo, ya está. Pero siempre me interesa saber cuánto le está cobrando, es como en una cadena, ujú. ese analista a ese paciente que viene a supervisar. Sí. Ahora, últimamente me encontré con gente que trabaja en centros de salud y que por ahí el honorario que le pagan es un bono, ¿no? Es irrisorio, y no quieren supervisar en el centro de salud o no les es suficiente porque es grupal y entonces supervisan por fuera y yo por ahí le cobré el mismo honorario o sea, no le dije, mirá, mi honorario es tal. O jugué con esa cuestión también, porque Mm, había algo de ese analista que estaba diciendo, che, estoy sosteniendo análisis, que estoy cobrando nada, pero porque me quiero formar estoy en esta institución y entonces, pero a la vez no me alcanza porque tengo que ir a supervisar por fuera de la institución. Entonces el mm, honorario para mí no estaba establecido que yo te dijera, sí, mirá, mis honorarios son tanto para supervisar. No, a ver, ¿cuánto le cobras vos a tu paciente? ¿Y qué te está mm. pasando con este paciente? ¿Está faltando? ¿No está faltando? ¿Te está pagando? ¿No te está pagando? Bueno, y ver cómo se conjuga eso en la supervisión. Esto no, nunca lo Y pensé. Perdón, Pau. no, dale, dale, no quiero monopolizar la charla y me No, pongo no, por favor. nerviosa. Eh, ¿Es el honorario lo que hace la diferencia entre entre lo que uno le puede pagar a su analista y lo que le puede pagar al supervisor? ¿Se pone en juego qué se está pagando ahí siempre a través del dinero?
No, porque a veces me parece como que uno ya tiene ese sentido adquirido por lo que estudió y quiere que se interprete de esa forma en los casos con los que trabaja, ¿no? Entonces, eso a mí me... No creo que el dinero siempre sea, no creo que estemos apuntando a esto acá tampoco, ¿eh? Eh, eh, si paga más la sesión, acotamos más su goce. O esto de la supervisión también, ¿no? De la diferencia. Yo creo que hay un montón hay un montón de diferencias que pueden pensarse entre la supervisión y un espacio de análisis, ya partiendo del punto de vista de qué lugar uno va a una supervisión como analista y, y con su analista va como paciente, digo, porque a veces querer poner en juego el factor de los honorarios como un elemento más que tenga que pensarse eh, eh, dentro de lo que está en juego en esas situaciones, ¿no? Eso, Yo tengo como... pensaba, cuando se escuchaba hablar, pensaba, yo no, nunca supervisé una sola vez con un analista, pero en el marco de una institución, o sea, era mi analista, la conocí en una institución y de esa misma institución yo tenía pacientes, entonces fui a supervisar con ella, no tuve que pagar porque era en el marco de esta institución y las supervisiones estaban como incluidas en la formación y demás. No fue la mejor experiencia, no sé por qué, pero hay algo que uno paga, o sea, hay una pérdida cuando uno va a supervisar, que es distinta a la pérdida de uno como paciente, sentado enfrente de tu analista o echado en el diván. No sé, hay otras cosas que se ponen en juego. Y por ahí uno en una supervisión no habla de uno, ¿no? Esto, por ahí tomar esto que te pasó, Nico, de mandarle un mensaje de un paciente, de ese mismo paciente, bueno, eso sí, pero no entrarías en detalle de, bueno, a vos qué se te juega. Si algo de eso se puede pesquisar, después lo llevas a tu análisis, ¿no? Como que hay cosas que se ponen en juego en la supervisión y otras en el análisis. Estoy diciendo una obviedad. Pero me parece que ahí hay diferentes pérdidas. No sé, yo no sé si me sentiría cómoda supervisando con mi analista. Si bien a veces algunas cosas se hablan, como que no sé si me sentiría cómoda. No sé por qué. Me parece esto, algo de la pérdida. Sí. Yo, bien, yo creo que las pérdidas se tienen que jugar en las supervisiones, no necesariamente a través del dinero, por lo menos a mí no me pasa de ahí, yo creo que ya la falta se pone en juego produciendo efectos que alivian, ¿no? En el momento donde uno puede relajarse y contar cosas que se le vuelven un obstáculo, cosas que son tal vez tabúes, ¿no? ¿Cómo voy a contar esto? ¿Qué va a pensar? Digo, ya en ese momento donde hay un espacio que aloja este tipo de inquietudes, creo que ya la falta está circulando porque hay alguien que te escucha desde un lugar que aloja eso. Después es a través del dinero, a mí particularmente no me pasa. Eh, creo que no me pasa. Creo que no me pasa. Eh, tengo un prejuicio, en charlas anteriores hablamos de poner los prejuicios sobre la mesa. Creo que a veces se pueden fijar los honorarios, tirando como este berretín de, eh, no, bueno, porque pasó análisis le cobro más, o porque es una supervisión le cobro más, y entonces la falta como una pantalla para decir, che, bueno, hay que ajustar los honorarios, ¿no? Porque también lo cierto es que uno ajusta en función de las necesidades que tiene, de lo que cree que vale su laburo. Mm. No, uno no le cobra a todos los pacientes lo mismo por distintos motivos, y yo creo que también hay algunos a los que hay que cobrarle más para, digo, estar más motivado incluso para escuchar. No sé, a este paciente le cobro un poco más porque me requiere más laburo, ¿no? Y creo que son temas, porque siempre que se habla del dinero es algo tal vez que puede generar ciertos malestares o vergüenzas,
y que en vez de decirse de esa forma, y este es mi prejuicio, digo, ponemos no, bueno, lo que pasa es que entró en análisis o la supervisión y Sarasa, y tiene que perder, entonces tiene que pagar. Esta cosa de tiene que perder, o que para que pierda tiene que pagar, es algo que nosotros ya queremos introducir a priori sin haber escuchado demasiado muchas veces. Y yendo a lo que vos decías, Pablo, de supervisar con el analista, yo estoy de acuerdo con vos. Yo no puedo supervisar con mi analista. Y, ¿Y por qué? porque no lo podría ver en dos lugares distintos. Eh, cumpliendo dos funciones distintas. Funciona en el lugar en el que está y en el otro María Obstáculo. Aunque después vuelva a la sesión y tenga la escucha recontra despejada e intervenga, yo ya estaría pensando que me está escuchando como un supervisor. Será un quilombo que se me arma a mí, no a él, ¿no? Pero eso, digamos. Yo Bueno, creo, está bueno eso. Yo lo que pienso es, creo que me daría vergüenza y creo que no, o sea, una persona que me escucha sufrir semana tras semana, ¿cómo yo sentarme a hablarle de mi práctica como analista? No sé, como que ahí Pero el no. supervisor puede escuchar nuestro sufrimiento también y puede escuchar nuestras angustias. Yo creo Sí, que pero sí. no a ese punto tan íntimo como Sí, escucharme eso. bueno, O puede, pero depende. a mí, o sea, a mí me pasa eso, ¿no? Sí, yo sí, creo sí. Hay gente que que, se siente más cómoda. yo creo que en principio uno no, y lo digo como fuerte, no debería supervisar todos los pacientes con su analista. Debería Mm, encontrar un o varios supervisores distintos de su analista. Pero tal vez en algunos casos sería interesante poder supervisar con el propio analista esos casos que no son todos, que te implicaron, te tocaron, te movieron la estantería y que pueden estar reflejados en otros casos y que vos decís, este caso tocó un aspecto íntimo que yo lo puedo supervisar y sé que también esta pieza íntima se va a poner en juego, que por ahí con el supervisor no lo vas a poner mm, tan en juego, pero si fuera tu analista, tal vez sí, no como un sobreentendido, sino como este tema me gustaría profundizar y a la vez sé que me hace obstáculo para este paciente, ¿no? Como un recurso más de profundizar en el propio análisis y también de desarrollar ese punto en supervisión, lo cual hace que no sean todos los pacientes. Tal vez mm, es algún que otro paciente que uno podría supervisar con, con el analista, y no porque sea analista, vamos a suponerle cuestión de la supervisión. Hay mm, analistas que no sí. supervisan. Entonces Sí. también eso como un supuesto, ¿no? Superviso con mi analista o no superviso por ahí. Tu analista no supervisa, no es alguien que se dedique, haga. Ujú, Entonces eso también, pero me parece que de supervisar algún que otro caso podría ser algo que no lo haría constantemente. Ahí ya me parece que es como se empieza a deslizar otras cosas. Eso como hay algo de la transferencia que se puede llegar a empantanar por el uso de... La neurosis es muy jodida, todo el tiempo estamos haciendo trampa. Entonces, el hecho de ubicar a mi analista como, no sé, en un grupo de estudio, o a mi analista como supervisor, o mi Sí. analista si pertenezco a una escuela, yo me acuerdo que me contaban de un colega que su analista era su supervisor, era su analista y también en ciertos momentos él era la mano derecha de este analista para cuestiones institucionales. Entonces terminaba la sesión, bueno, pasamos a cuestiones institucionales, bueno, hiciste esto, mandaste también. Hay algo ahí que... Y ponete a caer en No, algún momento, ¿no? También, porque, vos decís, ¿Cómo? no, No te- disponete a caer en algún momento, digo, siendo analista, ¿no? Como que era lo que hablábamos un poco la semana, en la última charla, esto de que se vuelve, entre comillas, medio una secta, ¿no? Hay un gurú, un líder espiritual, ¿no? Correte un poco, correte un poco, ¿no? Eh, bueno, pero si eso Da pasa lugar y a no que se pasa... habiliten otros espacios. Yo por eso creo que yo no soy. Sí llevo Pero, cuestiones que me angustian de la clínica con mi analista, ¿no? Entre otros temas. Claro. Pero voy de un lugar distinto, porque
y hasta mi supervisor, voy a tomar un fallido, mi analista me lo marca, eso a supervisión, eso a Hiciste un supervisión. fallido, Nico, hiciste un Ah, fallido. no, no, estoy con el inconsciente a cielo abierto. Y lo bueno es que se graban, el de ayer y el de hoy. Bueno, yo Hay Bueno, no sé qué vas a registro. hacer con eso. no está tan a cielo abierto, está un poquito más acotado. Eh, Igual, volviendo también a lo que decías antes, Nico, de los honorarios y todo eso, sí creo que el tema de la guita es un tema que algunas veces es una de las formas de hacer la diferencia, que debería haber una diferencia, y como dice Pau, hay algo de la pérdida que debería ahí motorizarse, motivarse, proponerse, que no es solo es la guita en este asunto, que nunca vamos a ser tan libres como Lacan, jamás vamos a ser tan libres como Lacan en el manejo de la guita, que Mm, no podemos, te lo digo así, no podemos darnos el gusto de decir que intervenimos con la variable guita sin tener en cuenta la necesidad, porque tenemos necesidades. Y tal vez hay otros analistas que no pasan tantas necesidades y entonces sí pueden decir desde ese lugar, no, los honorarios no deberían responder a nuestras necesidades. Bueno, sí, responden a nuestras necesidades, pero no comandan nuestras necesidades, porque si fuera así, yo soy un boludo a cuerda, porque verdaderamente debería cobrar mucho más. Yo todo el tiempo me estoy dando cuenta que hay como una especie de constante en mi clínica, porque por atender a que no es la necesidad lo que pone los honorarios, termino cobrando lo mismo o menos de gente que se acaba de recibir. Y voy a decir, no, en el imaginario seguro hay gente que dice, no, ese chabón cobra 60 lucas, 70 lucas, y por ahí no, por ahí cobro lo mismo que, o menos que un pibe, una piba que acaba de... ¿Por qué? Porque atiendo a una persona que viene y que me dice, puedo pagar tanto porque esto, porque lo otro, las necesidades del paciente también. ujú. Este, Y y les estar pongo un atento a ejemplo. que no te tomen el tiempo también, ¿no? A que ¿Eh? no te tomen el tiempo, digo, en eso, ¿no? Que va a Bueno, pasar. ahí te voy a poner un ejemplo. Un tipo que estaba atendiendo hace mucho tiempo y pierde el trabajo y también está en la pérdida, y entonces, para sostener el análisis, se hacía necesario tomar una decisión, y la decisión es que empiezo a no cobrarle. Eso empieza a poner en tensión la lógica de una deuda ahí Mm, presente, más, ¿no? Si consigue trabajo, estamos en la Argentina, no conseguir trabajo de vuelta no es tan fácil, ¿no? Bla, 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 bla. Una intervención que a mí me sorprendió y a él le sorprendió y fue que cada tanto traíamos, bueno. Acá no nos quedamos con pagás con la palabra. Acá tenés que hacer algo también con lo económico. En algún punto, no te estoy mandando a que consigas trabajo, ¿eh? Pero, a ver, ¿no? Renovar el planteo. ¿Podés o no podés? ¿Cuánto podés? ¿No podés? Bueno, yo qué sé. En una de esas charlas, que se jugaba esto, justamente, esto que vos decís de tomar el tiempo, estamos despidiéndonos, en ese momento yo lo atendía presencial, y él no sé por qué mierda busca en los bolsillos, yo qué sé, se le cae una moneda de 25 centavos, te lo juro, una moneda de 25 centavos. ¡Pum! Ahí al piso. Yo me agacho, la agarro y le digo, este es el pago por esta sesión. Y me la guardo. El tipo se le demudó la cara. Dice, no, no, pero yo esa moneda la necesito. Porque esa moneda yo la uso para el cospel, para no sé qué, para esto, para lo otro. De repente era una moneda como si fuera ¿cómo se dice? Como una moneda que servía para miles de cosas, como un comodín, más o menos parecía, ¿viste? Bueno, pero este es tu pago. Ahí se escribió algo de la pérdida y otra cosa pasó. Pero era miles de pesos lo que se jugaba ahí, 25 centavos. ¿Hace Y mucho esto? eso, ¿eh? ¿Hace mucho esto? Hace un tiempo. ¿Por qué? No, pues, más allá de lo simbólico, pienso en cuánto era 25 centavos en esa época, igual siempre fue poco 25 25 centavos en centavos. esa época vendría a ser 2 pesos en esta época, suponete. Una cosa así, ¿eh? Qué Tampoco. cosa. Sí, era una cosa que con eso no se compraba ni un caramelo, ¿eh? Sí, sí, Le sí, sí, servía sí. supuestamente para no sé qué.
no, tampoco le dejé mucho que se explaye en ese punto, porque entendía que era todo justificativo de cómo hacer para que le devolviese esos 25 centavos. Y ahí yo me di cuenta, dije, el asunto no son miles, 2000, 25, la pérdida que se inscriba en eso, Ujú. ¿no? Y el gesto que yo recogí, que no me lo dio, se le cayó. Eso tenía mucho Lacan, que te arrebataba la pérdida. Eso no sé si estamos tan dispuestos, ¿viste? A hacerlo. Mm, A tomar sobre nuestro asunto como analistas, arrebatarle la pérdida. No, somos como muy respetuosos, ¿viste? El tipo por lo general te hacía poner un poco más, entonces aparecía la idea de pérdida, como te forzaba que apareciese alguna cosa más. Tomaba un poco eso. En cambio nosotros es, ¿cuánto es esto? Tomá, esto, lo otro, te transfiero. Y me mandaste comprobante, no me mandaste comprobante. No, hace 2 sesiones que me di cuenta que no te pasé Entonces hay algo de la pérdida que se diluye un poco. El tema de la transferencia, las transferencias económicas, Económica. sí, el tema de la transferencia, pero no esa, la económica. Claro, instala algo que de repente yo no soy muy atenta con eso, pero de golpe te das cuenta que te pagan 3 sesiones y decís, no estaba pagando, ¿no? 3 sesiones juntas. Y todo esto, ¿cómo pasa desapercibido? Cuestiones que en la época que solo pagaban con dinero, tenían que decir, che, mirá, hoy la verdad es que no pude sacar plata, ¿no? Y era todo un momento, me ha pasado como analizante también, ¿no? Hoy no pude sacar plata, te puedo la semana que viene, no sé, y todo eso ya quedó perdido. Em, El momento era que tenías que decirlo, tenías que poner claro, palabras a eso. Yo claro, creo que o la sea, distancia ya favorece esa eso no impunidad. ¿eh? Que la distancia en la virtualidad favorece un poquito esa impunidad, ¿no? De, bueno, corto la sesión y tengo hasta la semana que viene, ¿no? Como para te ahorras esa Pero vergüenza, más ¿no? allá, porque puede ser que atendés presencial, o sea, ahora prácticamente nadie paga con dinero en efectivo, o sea, casi todo el mundo transfiere porque es mucho más práctico, más cómodo, bueno. Pero igualmente atendés presencial y no dicen nada y de golpe te das cuenta que 3 sesiones que no pagaba y, mira. Bueno, también cada quien tiene sus cuestiones con el dinero, ¿no? Hay quien está mucho más presente, bueno, no digo que lo que yo hago está bien, pero bueno, me pasa así. Pero Bueno, sí, digo dale, que no, dale. no, no siempre significa lo mismo. Esto es lo maravilloso del psicoanálisis. 3 sesiones que no paga y por ahí ese paciente lo tenía hiper presente, ese Ujú, no pago. Uno es el que por ahí no estuvo tan presente en eso y se le estaba conjugando, o sea que también podría significar lo contrario. El no pagar durante 3 sesiones indicaba un montón de cosas y ahí, ¿no? Son intervenciones que yo creo que un poco, no sé si se pierden, pero como que son más ujú. difíciles de traer como para ver qué dicen. Como que pasan más desapercibidas estas. Y es el pago, no es una cosa Sí, menor. sí, sí, sí. Bueno, es lo que hacía Lacan, ¿no? Todo el tiempo estar como incluir el pago en tratamiento mismo, y Freud. Y Seguro. una cosa que decías, Pau, también, porque si no, siempre es como que nos vamos como de un extremo al otro. También Lacan no tenía mucha idea de cuánto le pagaban. Ojo, Mm, tenía mucha libertad, se metía mucho en eso, todo eso, pero había también una especie de me chupa un huevo. O sea, había un sí. cajoncito, déjelo ahí, deje el cheque ahí. También pasaba eso de que había sesiones y sesiones que no le pagaban y aparecía el cheque. O sea, el tipo también no estaba tan ahí. Por ahí se jugaba en las primeras sesiones, en alguna sesión, pero cuando veía la oportunidad de que el dinero fuera un tema para intervenir, eso es lo que no dejaba pasar. Yo no sé si Ujú, tenemos que estar de sesión a sesión pensando si pagó, si no pagó. Es cuando vale la pena, yo qué sé, hace 5 sesiones que no te pago, bueno, ahí lo traemos a ver qué dice, esto no dice, pero si no, nos volvemos locos. En cada mm. sesión tenemos que estar, ¿no?
Y Sí, acá sí, mismo sí, también sí. había pacientes que por ahí se hacían los boludos o lo hacían a propósito de no pagarle, yo qué sé, y ni enterado. Sí, sí. Yo cuando vos contabas, Nico, este ejemplo de tu paciente, a que no le cobraste durante un tiempo porque perdió el laburo, recordé mis experiencias no cobrando honorarios. Habrán sido dos o tres situaciones por un tiempo con alguna paciente. Em, Justamente lo que creo que, y me di cuenta con el tiempo, yo sostuve era la no pérdida. Y ese límite, también eran casos, digo, particulares, ¿no? Pero, digo, en un momento lo que parecía que era el único espacio posible para tratar sus problemas se terminaba volviendo el análisis. Y que para eso no había costo, ¿no? Era como estar medio a disposición de como si fuera una guardia, ¿viste? También eran casos Mm, que estaban como en momentos muy, muy complicados. Y que no haya un pago, por eso no hacía de límite, me parece. Era como que se daba a entender que uno estaba al servicio de, ¿no? Y ahí es donde más creo que el tema del dinero eh, se volvía necesario. Incluso me acuerdo que con una paciente hace mucho tiempo cuando eh, yo le había ofrecido no sostener las sesiones durante un tiempo hasta que pudiera encontrar trabajo, se las olvidaba. Entonces yo dije, no, no, que no puede ser esto. Bueno, que pague las que se olvida, ¿no? Se me ocurrió en ese momento. Pero era, y me di cuenta porque lo sostuve más tiempo del necesario, digo, fue a partir del error que me di cuenta que esas personas no pagaran, más que posibilitar un análisis, sostenían un goce, ¿no? Yo creo que mm, ahí te das cuenta de dos cosas. Primero, cómo laburamos, ¿no? Cómo le ponemos el pecho a muchas situaciones que no terminan bien ni son la panacea de nada, ¿no? Como esto, ¿no? Que estuve sosteniendo, que estuvo pasando y ujú, laburando un montón, ¿no? Implicándonos un montón. Y segundo, que es un tema que por ahí en otro momento íbamos a abordar, que es la cuestión del diagnóstico. Para no caer en la fácil, se paga de otra manera que no sea solo con guita. Hay pacientes que yo Sí, no le he cobrado, pero el pago estaba porque su estructura era psicosis y venían por ahí siendo pacientes que, no sé, venían, se habían alojado en un dispositivo como podía ser el Ameguino o el Borda y yo los seguía atendiendo cuando dejé de estar en esos hospitales mm, y venir hasta el consultorio no era joda, ahí había algo ya del pago, sostener claro, la mm, sesión no era joda, ahí había algo ya del pago y estaban en las malas malas. Entonces también la estructura para mí inaugura la posibilidad de pensar el pago. En una neurosis sí está más difícil, ¿viste? Sostenerlo sin el pago, porque ese elemento simbólico siempre un poco está hinchando las pelotas transferencialmente, pero con una psicosis yo no le hacía obstáculo no pagar con guita, mm. porque venía y se comprometía de otra manera. claro. Pero además eran pacientes que estaban en hospitales públicos. No Habían sé cómo estado, habían habían estado, estado. habían estado y lo seguí conservando en consultorio privado. Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que ahí la estructura un poco depende, ¿viste? Esto que decís de la estructura, recién nombraste algo que te lo escuché en otra charla y que me pareció que estaba buenísimo. em, que supervisar con diferentes personas o diferentes supervisores. Que es algo que, viste, siempre uno piensa, che, esto no sé si supervisaría con mi supervisor. Como, pero bueno, viste, pasa, no te lo preguntás, como que, no sé, pensás con quién supervisaría, no sé qué, bueno, y pasa de largo y la inercia. ¿Y cómo llegaste a esto? A poder pensar, supervisar con diferentes analistas. Yo como llegué a eso, Ujú,
Ahora, después de que lo charlamos, lo tengo un poquito más claro. Se da en el común de los casos si vos supervisás con alguien y de repente querés supervisar un adolescente o un niño, por ahí no vas a ir al mismo supervisor que está Ujú, supervisando adultos y demás. Y en esa idea, bueno, ahí yo me encontré con gente que por ahí fui a supervisar y le contaba de un paciente que atendía con psicosis en el Borda. Y mi supervisor me venía con decires medios bizarros, por ejemplo, con respecto al pago, esto, lo otro, y había cosas que no, yo veía que no resonaba en la mm, supervisión o por la falta de experiencia de ese supervisor, o yo qué sé. Ojo que hay muchos analistas que no tienen casi recorrido en la atención en la psicosis. Entonces para mí fue más, como más directo de ir a supervisar con gente que le suponía y de repente entender que por ahí habían en su clínica atendido a 2 personas con psicosis y después claro, y que hay una cintura que se te genera si estuviste atendiendo desde paranoico, esquizofrénico, de así, asá, sin recurso, con tela, sin tela. Y entonces vos vas a alguien que tiene experiencia hospitalaria con la psicosis y empezás a hablar y hay 180.000 cosas que te evitaste y podés ir al asunto claro. porque esa persona tiene una experiencia con la psicosis. No te digo que estamos hablando del mismo código, pero sé que la supervisión esa avanza muchísimo mejor con alguien que, no sé, tiene experiencia hospitalaria y atendió psicosis que con alguien que no tiene experiencia hospitalaria y su clínica, me entero ahí que nunca fue muy de atender psicosis. Por ejemplo. Yo no iría a supervisar un caso yo no atiendo pacientes con autismo y demás, con alguien que no tenga ni siquiera alguna idea del autismo, por ejemplo, Mm, ¿no? mm, Eh, Esas cosas. Ahora con la cuestión de la perspectiva de género también. Si tengo una paciente que me relata cuestiones de abuso y yo qué sé, y un poco yo también voy a elegir un analista o un analista que le supongo cierta trayectoria, cierto decir y cierto recorrido con respecto a cuestiones de trauma, de abuso, de perspectiva de género y demás. Lo mm, mismo si tenés un paciente trans, si tenés... no, eso por ejemplo es mucho más evidente. Vos vas a supervisar un paciente trans, te podés llegar a encontrar con una cantidad de prejuicios, o sea, ningún analista, por más que sea supervisor y demás, está lejos, está exento de prejuicios. mm. Y si vos querés Incluso analizar a a un veces, paciente que estás aprendiendo, ¿no? ¿Qué está pasando con esa persona que es trans? Y te podés encontrar. Una vez me contó, un colega me contó que supervisaba con una pope bastante de renombre y que la intervención que le había dicho él quería supervisar un paciente homosexual y que le decía por dónde tenía que ir y le dijo como ejemplo esta supervisora, yo lo máximo que pude conseguir con este paciente es que se volviera activo. O sea, el prejuicio de esta persona era que era homosexual y era pasivo. Bueno, yo lo volví activo. Y esa era le estaba como contando lo que hizo con su caso de un homosexual. Entonces es como, yo qué ¿Y qué quería sé, conseguir? Que dejara de ser homosexual, que le empezara a más o gustar. menos, pero lo máximo que consiguió es que fuera activo, ¿no? Entonces vos decís, y yo estaba ese colega estaba supervisando con Claro. esa. Estamos como un poco en el horno, si la escucha es activo-pasivo y el homosexual es Mm, un perverso y eso existe. Entonces, ¿con quién sí. supervisás? ¿Ok? Eso para mí es un poquito, o sea, voy a supervisar un caso no es un homosexual, pero que también es homosexual, suponete, si mi supervisor empieza con claro. esto activo-pasivo, Pero sí, yo me acordé de un ejemplo, ahora me desbloqueaste un recuerdo. Eh, Estaba haciendo una pasantía, porque viste que hasta que entre que te recibís y te dan el título, hay un limbo donde sos psicólogo, pero no podés ejercer, entonces como de qué laburá, entonces aproveché y empecé a meter cursos, e hice una pasantía en un lugar bastante conocido, y
presenciábamos las admisiones, ¿no? Íbamos como de agrupito, como si fueran prácticas de la facultad. Y después hacíamos una apuesta en común. Y teníamos tres profesoras. Y después, en uno de los debates de un caso que se presentó, una de las profesoras estaba muy preocupada porque creía que era homosexual la persona a quien le había tomado la admisión, pensándolo como un perverso. ¿Viste? Es como que, esto fue hace varios años, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? ¿En qué te amparás, ¿no? Para En el semejante... psicoanálisis, el psicoanálisis no se alejó de decir que el homosexual era un perverso. No se alejó. Mm. Hay discursos al día de hoy que lo dice. Entonces, ¿en qué se ampara? En el Hay mismo un poco más. psicoanálisis. Sí, No, está bien, pero no, ¿de qué no, época no. también? Para mí no hay que tenerle miedo a decir que hay psicoanálisis y que el psicoanálisis mismo sostuvo concienzudamente que el homosexual era un perverso y que hay Sí, muchos sí, sí, sí. psicoanalistas. El otro día escuché una charla, vuelvo a eso porque me sorprendió, de Baños Orellana en la APA. Y el tipo hizo todo un desarrollo, yo qué sé, y uno del público decía, no, claro, sí, usted habla de Lacan y la psicosis, bueno, yo en realidad sigo con mis herramientas de Melanie Klein y entonces esto, y vos decís, pero, y la forma en que mostraba cómo atendía una psicosis, no tenía ni puta idea ni del significante del nombre del padre, ni nada, Lacan no existió para esa persona y atendía a pacientes con psicosis y pacientes con psicosis a los cuales los quería convencer de ciertas cosas. Hoy, Mm. 2025, en una escuela de renombre de psicoanálisis. Entonces nos jodamos, porque hay un De acá de punto donde, Argentina. en la Argentina. Entonces, bueno, yo por ahí para esa persona sigue atendiendo pacientes con psicosis y es mucho mejor atender pacientes con psicosis así y tiene mejores resultados, no lo sé, que si atendés desde una perspectiva lacaniana. Suponete. A mí me cuesta pensarlo así, ¿viste? Porque en parte también decía que, bueno, ya había dicho Freud que los pacientes con psicosis no eran posibles de transferencia. Entonces, ¿para qué lo atendía? ¿Desde dónde lo atendía? Si ni siquiera tenías las herramientas de Lacan. Hoy, ¿eh? Hay como un poco, para mí es que hay que abrir los ojos, no creer que ya pasamos por un montón de cosas. Mm, mm. Sí, bueno, y también como cualquier común mortal estamos atravesados por los discursos de la época y en esta época, bueno, todo como que va involucionando, bueno, de a poquito no, bastante rápidamente. Entonces, como que, bueno, el que estaba ahí un poco quizás pensando otras cosas o por ahí callándose la boca, bueno, vuelve a la carga. Bueno, Analistas, digo, ¿no? y que también, digo, lo voy a aclarar porque no somos seres de luz, Vos sí, que porque tenés la también, luz ahí. Tenés la Sí, sí, luz ahí. en mi exactamente. aura, que uno se va despojando de sus prejuicios a lo largo de, bueno, uno, en mi caso, ¿no? Se va despojando de prejuicios a lo largo de la experiencia, de los años que van pasando atendiendo, y yo creo que en eso de la supervisión es clave. Yo tenía un prejuicio muy zarpado con respecto a la atención virtual, antes de la pandemia. Y la pandemia hizo que ese prejuicio me lo tuviera que borrar y sostenía como cierta cuestión hasta ética, sin saber muy bien qué decía o qué tenía que ver la ética. No, uno tiene que estar ahí con el paciente, no como si el estar y el cuerpo tuvieran presente, tuvieran que ser una literalidad. También darse cuenta de que las cosas no son así, no solo te posibilita escuchar mejor, sino que te relaja un toque, ¿viste? Como que no tenés que ser tan militar con la forma de atención, esa rigurosidad medio estoica de, no, yo estoy acá y estoy escuchando, ¿no? Que digo, tiene muchas veces más que ver con una cuestión super yoica que con una cuestión de querer destacarse por sobre los demás o marcar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no?
son, Pero ya son- marcar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es desde un lugar sí, superyoico, total, necesariamente. total, sí, 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 sí. Necesariamente. Si no, nada está bien o mal. Algunas cosas te funcionan mejor que otras, punto. Algunas Bueno, cosas no te pero funcionan. si habitamos nuestra época, a mí me parece totalmente lúdico, aunque tortuoso, nos vamos despojando de nuestros prejuicios, pero adquirimos otros que todavía no conocemos, pero ya los Ujú. adquirimos. Y eso es Sí, habitar también sí. la época, ¿no? Porque uno habla con Sí, los jóvenes y de repente te transformaste en, no sé, un homofóbico, un gordofóbico, un no sé qué fóbico. Entonces, sí, y vos sí, decís, sí, sí. ¿qué pasó? Pero yo no soy así, pero sí sos así. Pero bueno, entonces hay que como que replantearse un montón de cosas, de prejuicios que uno tiene sin saberlo también. Estar Ujú. abiertos a hacer algo con eso, pero la época es fabulosa en eso, que te van a cancelar ¿Sabes? de cosas que ni tenías idea. Eh, Algo Sí, que, pero bueno, también no se puede como... No se puede con todo. Digo, hay cosas que no las podemos ni siquiera llegar a pensar y un poco también saber eso y tenerlo en cuenta. Es una posición ética, ¿no? Digo, hay cosas que a mí me exceden, que con eso no puedo. No sé, no voy a poner ejemplos, pero digo, bueno, todo no se puede y no me puedo formar en todo y la verdad es que no puedo llegar a pensar y a plantearme todas las cuestiones que, bueno, hay con cosas que no puedo. Perdón. No sé, pero sí es necesario tenerlas presentes, ¿no? Qué lástima que no sí. quieres dar ejemplos, porque bueno, No, dale, mate, Pau, No queda. dale. entendimos que Bueno, no se puede estar perfecto, sí, sí, pero bueno, sí, está bien. No sí, se no sé, puede. como estas cuestiones de, no sé, no sé ni cómo nombrarlo, o sea, a este punto, ¿no? Pacientes trans, que efectivamente tengo paciente trans, uno solo, o una sola, no importa, no quiero decir si es hombre o mujer, no importa, eh, que dudé cuando me dijeron, che, mirá, dudé y después dije, bueno, sí, para, a ver, porque a mí me pasa eso, como que me gusta jugar un poco. Bueno, ay, a ver, esto nunca lo hice, a ver, ¿qué tal? Sí, hay cosas que, bueno, ya directamente, no, mira, la verdad que no, con esto yo no voy a poder, listo, ese es mi límite. Pero bueno, en este punto digo... yo no tengo formación o mucha formación, o qué sé yo, no me he dedicado a los estudios de género, no sé, de queer, etcétera. No. Em, pero bueno, a pesar de eso, digo, como ese es mi límite, pero a pesar de eso, bueno, me animo a tomar un paciente trans. A ver, em, y creo que por ahora vamos bien. No sé, Viste que por estoy ahí haciendo. los pacientes trans por ahí no vienen a hablar de su transición. Claro, Vienen a hablar de sus problemas amorosos, de esto, de lo otro, y vos claro. decís, yo estaba esperando un paciente trans que habláramos de su transición y yo qué sé, y eso está, pero no es lo que lo trajo a Claro, análisis. Entonces, eso también, ¿no? tal cual. Sufre de otra cosa. Como, Claro. Esto que dice como dijimos Pau, el otro día. me parece que nos abre la puerta para pensar también algo que yo venía como craneando para hoy, de cuáles son los límites nuestros a la hora de tomar un paciente. ¿Qué sí, qué no, qué admitimos, qué no admitimos, las cosas que fuimos dejando de admitir a lo largo del tiempo, porque escuchamos de otra manera? Ese para mí es como un re tema también Bueno, para... mira, nos entusiasmamos, ya son las 10. Si quieren, en otro momento la seguimos. Sí, re. Me gustó, me gustó. Después con el recorte uno se va enterando qué fue diciendo, qué va pasando. Y después vemos si les parece, si la seguimos en otra charla. Me encantaría, sí, sí, me gustaría. ¿Sí? ¿Vos, Pau? Sí, bueno, me sentí muy cómoda, chicos, gracias. Estaba No, muy nerviosa, pero
No, A estuvo vos. muy bien. Y Qué suerte. no, Bueno, no, no abordamos nada de lo que íbamos a Nada, hablar. Pero qué loco, nada. ¿no? Qué loco, qué loco. Pero está bueno porque da lugar a la continuidad. yo di Sí. lugar, yo sabía que había algo que iban a hablar, pero no apareció. Por eso es interesante también lo que ocurre en este espacio, porque pasan cosas, queda lo del límite, lo del diagnóstico, lo de acá, lo de allá, como para charlar, pero también es más genuino decir, ah, che, pero y esto, y ahí poderlo poner sobre la mesa. Sí. Muy Bueno, bien, espectacular. Bueno, chao, chao. gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Chau, chau.